¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente disparar con precisión a cientos de metros sin una mira telescópica moderna y por qué esos tiradores podían resultar tan devastadores aunque muchas veces no buscaran matar directamente? Esto que vas a escuchar no es una leyenda ni un mito romantizado, es la realidad técnica, psicológica y humana del llamado paqueo, una forma de combate que mezclaba balística pura, intuición, entrenamiento y una comprensión profunda del miedo en el campo de batalla. Imagina por un momento que estás en una ciudad en ruinas con un Mauser 1893 o un Mosin Nagant en tus manos, un rifle potente preciso para su época pero completamente desnudo de ayudas ópticas, solo con sus miras de hierro, el alza y el punto de mira a 300 o 400 metros. Un blanco humano no es más que una silueta temblorosa que se confunde con sombras, polvo y movimiento. El primer desafío ya no es solo apuntar, sino comprender cómo vuela la bala, cómo cae, cómo el viento la empuja y cómo tu propia respiración puede arruinar el disparo con estas armas. Cada tiro es un diálogo entre el tirador y la física. La bala no viaja en línea recta perfecta, describe una parábola y a esas distancias la caída puede ser de varios metros. Si no conoces tu arma, si no has disparado cientos de veces para sentir su comportamiento, estás prácticamente lanzando tu proyectil al azar. El alza del Mauser, por ejemplo, estaba graduada para distancias muy largas, pero eso no significaba que el soldado promedio pudiera calcular con precisión milimétrica en plena guerra. A esto se suma el problema de la percepción visual. El ojo humano tiene limitaciones enormes. Sin aumento óptico, identificar detalles a esa distancia es extremadamente difícil. El tirador debía entrenar su vista, aprender a leer las formas del terreno, distinguir un casco de una piedra o un movimiento sospechoso entre los escombros. Y aquí entra la primera gran idea clave: el paqueador no era solo un tirador, era un observador paciente, casi científico, que analizaba el entorno antes de apretar el gatillo. Pero no se trataba solo de técnica balística, también había una dimensión mental y emocional. En un campo de batalla urbano lleno de edificios destruidos, humo y caos, el simple hecho de saber que alguien te estaba apuntando desde lo lejos generaba un terror paralizante. Los soldados enemigos no sabían de dónde venían los disparos, solo escuchaban el chasquido seco y sentían el impacto cerca o veían caer a un compañero. Este misterio es lo que convirtió al paqueo en algo tan temido y respetado. No era necesario acertar siempre, el mero riesgo de estar bajo fuego invisible alteraba el comportamiento del enemigo, lo hacía avanzar con miedo, moverse con torpeza y perder la iniciativa. Este es el corazón de la doctrina de hostigamiento que vamos a desmenuzar contigo a lo largo del vídeo, y ya te adelanto que te sorprenderá lo sofisticada que era para su tiempo. Para entender por qué acertar a 300 o 400 metros con miras de hierro era tan difícil, hay que hablar de balística básica, pero sin tecnicismos aburridos. Cuando disparas, el proyectil empieza a perder velocidad. Desde el primer instante la gravedad lo atrae hacia el suelo y el viento puede desviarlo lateralmente. Un tirador experimentado debía anticipar todo esto antes de disparar, sin cálculos digitales, sin tablas avanzadas, solo con experiencia práctica y memoria visual. El Mauser 1893 y el Mosin Nagant eran rifles de cerrojo robustos con cartuchos potentes capaces de mantener energía letal a grandes distancias, pero la precisión dependía casi por completo del entrenamiento del soldado. Ajustar el alza era solo el primer paso, luego venía lo más complicado: estimar correctamente la distancia en un entorno urbano donde los puntos de referencia estaban destruidos o deformados. Una calle bombardeada no medía lo mismo que antes. Una plaza podía estar cubierta de escombros y eso distorsionaba la percepción. Además, el tirador tenía que lidiar con su propio cuerpo, el pulso, el cansancio, el estrés y el miedo. Un mínimo temblor al apretar el gatillo podía desviar el disparo varios metros a esa distancia. Por eso muchos disparos no buscaban ser quirúrgicos, sino más bien probabilísticos. Se disparaba con la intención de forzar al enemigo a cubrirse, a detenerse o a cambiar de ruta, más que con la obsesión de eliminarlo de inmediato. Aquí aparece con fuerza la doctrina de hostigamiento, que es fundamental para comprender este tipo de combate. A diferencia de lo que mucha gente imagina, el objetivo principal no era siempre matar, sino desorganizar al enemigo, paralizar su movimiento y minar su moral. Un soldado que sabe que puede recibir un disparo desde cualquier ventana o ruina avanza con dudas, se vuelve más lento, más cauteloso y por tanto menos eficaz. El paqueador actuaba como un depredador psicológico, creaba una sensación de amenaza constante aunque no estuviera disparando todo el tiempo. Este enfoque era extremadamente efectivo en guerra urbana, donde el control del ritmo del combate puede ser más importante que el número de bajas causadas. Los tiradores elegían posiciones elevadas o escondites estratégicos, no para tener la mejor vista, sino para dominar el espacio y generar presión constante. Y aquí viene otro gancho clave que no te puedes perder: ¿cómo lograban estos hombres camuflarse en ciudades destruidas sin trajes guille ni tecnología moderna? La respuesta mezcla ingenio, adaptación y una comprensión casi artística del entorno.
El camuflaje urbano de estos tiradores era totalmente distinto al que vemos hoy en los francotiradores modernos. No usaban trajes llenos de fibras ni redes sofisticadas. Su herramienta principal era el entorno mismo. Las ruinas de edificios, casas derrumbadas, ventanas rotas y montones de escombros se convertían en su piel protectora. El primer principio era no parecer humano. Su silueta debía romperse con el fondo. Para ello se colocaban entre sombras detrás de marcos de ventanas destruidos o dentro de habitaciones parcialmente colapsadas donde solo asomaba el cañón del rifle. En muchos casos cubrían sus uniformes con polvo, tierra o yeso de las paredes para mimetizarse con el color gris de la destrucción. También aprovechaban la iluminación natural. Sabían que la luz directa revelaba formas mientras que la sombra las ocultaba, por eso rara vez se exponían a la luz del sol directa. Preferían posiciones en penumbra desde donde podían observar sin ser vistos. Otro truco era la inmovilidad absoluta. Un movimiento mínimo podía delatar su posición, incluso a gran distancia. Estos tiradores podían permanecer horas completamente quietos, respirando lentamente, esperando el momento adecuado para disparar. Este nivel de disciplina mental es algo que pocas personas comprenden hoy en día. No se trataba solo de habilidad con el arma, sino de control total sobre el propio cuerpo. Además, utilizaban el ruido ambiental a su favor. En una ciudad en guerra, los sonidos de explosiones, derrumbes y disparos creaban un caos acústico que ayudaba a ocultar el origen de sus tiros. Esto aumentaba la sensación de terror invisible en el enemigo, que no podía determinar desde dónde le estaban atacando. Ahora volvamos por un momento a la balística, porque aquí hay otro detalle fascinante. Los rifles como el Mauser o el Mosin tenían un retroceso considerable y una cadencia de tiro relativamente lenta. Cada disparo requería recargar manualmente, lo que obligaba al tirador a elegir cuidadosamente cuándo y cómo disparar. No había margen para el desperdicio de munición. Cada bala contaba y eso hacía que el paqueo fuera tanto un arte como una ciencia. Y te pregunto, para mantenerte enganchado, ¿crees que esto hacía al tirador más letal o más estratégico? La respuesta tiene matices y es clave para entender todo lo que estamos analizando. Desde el punto de vista psicológico, la doctrina de hostigamiento era devastadora. Imagina estar avanzando por una calle en ruinas sabiendo que en cualquier momento alguien invisible puede dispararte desde cientos de metros. Ese pensamiento te consume, te hace dudar de cada paso, te obliga a mirar constantemente ventanas, tejados y montones de escombros. Este estado de tensión constante provoca fatiga mental, errores y decisiones precipitadas. Los comandantes enemigos sabían que incluso un solo tirador bien posicionado podía retrasar el avance de una unidad completa sin necesidad de causar muchas bajas. Por eso el paqueo no era solo una táctica individual, sino una herramienta estratégica para controlar el campo de batalla. En muchos conflictos históricos, los tiradores fueron utilizados para frenar ofensivas, cubrir retiradas o proteger puntos clave sin enfrentamientos directos. Pero no todo era perfecto, también había enormes limitaciones. Las miras de hierro, aunque fiables, carecían de aumento y esto hacía extremadamente difícil identificar objetivos con precisión a largas distancias. Además, las condiciones climáticas podían arruinar cualquier intento de disparo. La lluvia, el polvo o el humo reducían la visibilidad y afectaban la trayectoria de la bala. A esto se sumaba el desgaste del arma. Los rifles de la época requerían mantenimiento constante y en medio del combate no siempre era posible limpiarlos adecuadamente. A pesar de todo esto, los paqueadores lograron resultados impresionantes gracias a su experiencia y capacidad de adaptación. Ahora pensemos en el entorno urbano de nuevo. Las ciudades destruidas ofrecían tanto ventajas como peligros para el tirador. Por un lado, proporcionaban innumerables escondites y puntos elevados, pero por otro lado también facilitaban que el enemigo se acercara sigilosamente o rodeara su posición. Por eso estos tiradores debían ser tan buenos observadores como disparadores. Siempre estaban atentos a movimientos sospechosos, sonidos lejanos o cambios en el comportamiento del enemigo. Y aquí viene otro enganche importante. ¿Qué crees que era más importante para sobrevivir, su puntería o su capacidad de leer el entorno? La respuesta te hará replantearte lo que significa ser un francotirador en este contexto histórico. Si comparamos este tipo de tirador con los francotiradores modernos, las diferencias son enormes y muy reveladoras. Hoy contamos con miras telescópicas de alta precisión, sistemas de aumento térmico, calculadoras balísticas, telémetros láser y trajes de camuflaje avanzados que permiten operar con una exactitud casi quirúrgica. Sin embargo, hay algo que conecta ambos mundos y es, quizá lo más importante de todo, la importancia de la mente, la paciencia y el control emocional. El paqueador del pasado dependía mucho más de su instinto, de su memoria visual y de su experiencia acumulada, mientras que el francotirador actual se apoya en tecnología extremadamente sofisticada. Pero ambos comparten la misma esencia: controlar el espacio desde la distancia, dominar el terreno sin exponerse y obligar al enemigo a reaccionar a su presencia invisible. Ahora quiero que imagines de nuevo nuestra miniatura: el soldado tumbado entre las ruinas, apuntando su rifle con firmeza, su postura, su mirada concentrada y su
Entorno devastado cuentan una historia sin palabras, representan exactamente lo que hemos estado describiendo: un tirador oculto, paciente, calculador y potencialmente letal, no por crueldad, sino por necesidad y supervivencia. En muchos casos, estos hombres no eran asesinos despiadados, sino soldados que cumplían su deber en condiciones extremas utilizando las herramientas y conocimientos disponibles en su época con enorme sacrificio personal. El título Terror Invisible resume perfectamente esta idea. No se trata solo de disparos, se trata del miedo a lo desconocido, a lo que no puedes ver ni controlar, a ese enemigo que sabes que está ahí, pero que no puedes localizar. Antes de continuar, reflexiona por un segundo cuántas veces en la historia el miedo ha sido un arma más poderosa que las balas, probablemente muchas más de las que imaginas, y eso es precisamente lo que hacía tan efectivo el paqueo. Ahora bien, ¿cómo se entrenaba a alguien para esto? No existían academias especializadas como hoy ni manuales detallados con protocolos modernos. El aprendizaje era en gran medida empírico, basado en la práctica constante en el campo de batalla y en la observación minuciosa. Muchos tiradores desarrollaban sus propias técnicas, observando el comportamiento de las balas, estudiando el viento, aprendiendo a leer el terreno y sobre todo aprendiendo de sus errores. Esto generaba una variedad enorme de estilos y enfoques, algunos más agresivos, otros más cautelosos, pero todos compartían una misma característica: una capacidad casi sobrehumana para permanecer quietos, concentrados y disciplinados bajo una presión extrema que la mayoría de las personas no podría soportar. Para cerrar este análisis, volvamos a la pregunta inicial: ¿cómo era realmente disparar a 300 o 400 metros sin mira telescópica? La respuesta es que era extraordinariamente difícil, técnicamente exigente y profundamente dependiente del entrenamiento, la experiencia y la intuición del tirador, pero también era una práctica cargada de significado estratégico y psicológico, mucho más compleja de lo que suele mostrarse en películas o documentales superficiales. El paqueo no era solo puntería, era control del espacio, dominio del miedo, adaptación al entorno urbano destruido y una comprensión profunda del comportamiento humano bajo presión. Estos tiradores entendían que en la guerra no siempre gana quien dispara mejor, sino quien logra que el enemigo dude, tema, se paralice y pierda la iniciativa. El camuflaje rudimentario basado en el uso inteligente de las ruinas, la paciencia casi infinita y el uso calculado de la balística convirtieron a estos hombres en figuras casi míticas en muchos conflictos históricos, aunque muchas veces permanecieran en el anonimato. Ahora te pido que te imagines de nuevo ese soldado entre los escombros, inmóvil, respirando lentamente con su dedo en el gatillo, sabiendo que un solo disparo puede cambiar el curso de un enfrentamiento. Y ahora te dejo con una última pregunta para que la lleves contigo: ¿crees que hoy en día, con toda nuestra tecnología, seguiría siendo igual de efectivo un tirador sin mira óptica en un combate urbano moderno? Piénsalo bien, porque la respuesta no es tan obvia como parece y depende mucho del contexto, del terreno y de la psicología de los combatientes. Si este tema te ha atrapado, si por un momento has logrado sentir lo que significaba ser ese soldado tumbado entre las ruinas, invisible para el enemigo, entonces has entendido la esencia de este video. El paqueo no es solo historia, es una lección profunda sobre la relación entre tecnología, habilidad humana, psicología y estrategia en la guerra. Gracias por llegar hasta el final de este viaje técnico y emocional por el mundo del francotirador sin mira telescópica. Si te ha gustado este análisis, deja tu comentario, comparte tus ideas y reflexiones y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los secretos menos conocidos de la historia militar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando más misterios del pasado con rigor, emoción y pasión por comprender cómo funcionaba realmente el combate en otras épocas.